En 1806, los caciques tehuelches fueron al cabildo de la ciudad de Buenos Aires y se ofrecieron a pelear codo a codo con sus hermanos de tierra, de patria, con sus paisanos. Se ofrecieron a pelear contra los invasores ingleses. Los caciques tehuelches fueron al cabildo de Buenos Aires. José Artigas apadrinó a Andresito Artigas, un indígena guaraní que se suma combatiente a la Revolución de Mayo. Juan Manuel de Rosas apadrinó al hijo de un cacique de Ranquel, Mariano Rosas. Mariano Rosas adoraba a Juan Manuel porque le enseñó a andar a caballo, le enseñó a enlazar, a vestirse como gaucho. José de San Martín en la Orden General los llama nuestros paisanos los indios, nuestros paisanos, nuestros compatriotas, hijos del país como nosotros, como todos nosotros. Y cuando es protector del Perú, San Martín por ley, por decreto, ordena que han de ser llamados peruanos como todos los demás y no indígenas, además de que les saca todas esas cargas impositivas y de servicios que les habían endosado los españoles. San Martín dice deben ser conocidos y llamados peruanos. Está estableciendo el criterio fundamental, José de San Martín, del nacionalismo civil, el nacionalismo ciudadano, que es abierto, es integrador, conduce a la paz. En contradicción con ese otro postulado que se llama etnonacionalismo. El etnonacionalismo es un postulado racista, discriminador, excluyente, que inevitablemente conduce a la guerra. El etnonacionalismo es la base conceptual de la política del apartheid. Cuando llega 1825, Juan Manuel de Rosas y todos los caciques celebran el Tratado del Guanaco, donde se integra socialmente la estructura de la Confederación Argentina de los Habitantes, indígenas y criollos, que todos pasan a ser gauchos, en ese sistema tan particular de la Confederación Argentina con Juan Manuel de Rosas, que fue la gauchocracia, vigente hasta 1852. A fines del 1700, los españoles en Chile iban arrinconando cada vez más al sur a los araucanos. Los estaban masacrando. Entonces muchos araucanos empezaron a pasarse a la altura de la cordillera en Neuquén, para este lado de la cordillera, para salvarse. Ese exterminio que estaban haciendo los españoles, porque los araucanos no se ponían de acuerdo en integrarse a la sociedad colonialista española y rechazaban la dominación extranjera. Ese arrinconarlos, ese exterminarlos, fue dejado de lado, se interrumpió con el cruce de los Andes de San Martín y la victoria en la batalla de Chacabuco, la batalla de Maipú y la declaración de independencia, la liberación de Chile. San Martín salva del exterminio a los araucanos. Una de cuyas ramas son los mapuches, que habían empezado a pasar algunos de ellos por Neuquén, para este lado de la cordillera. En 1834, uno de los que pasa es el araucano cacique mapuche Calfucurá. Pasa en el contexto de lo que estaba instrumentado por la geopolítica inglesa a la altura de Neuquén, lo que se llamaba el Camino de los Chilenos. Los ingleses, así como habían hecho una cuña geopolítica contra España en la región de los Vascos, así como los brasileños de Río de Janeiro habían hecho una cuña con los malones que hacían desde Río Grande do Sul contra la banda oriental, los ingleses manipulando a los hermanos Pincheira, una familia de clase alta que durante la guerra de independencia habían estado del lado de los colonialistas españoles. Los Pincheira habían organizado una actividad de cuatrerismo, manipulando a indígenas, a desertores del ejército. Se habían creado bandas que cruzaban la cordillera en el contexto, insisto, de la geopolítica inglesa, esa misma geopolítica inglesa que inventa
a Lorenz de Arabia, Edward Thomas Lawrence, que es el agente de la geopolítica petrolera en Asia Occidental. Los ingleses hacen una cuña contra la Argentina a la altura de Neuquén y se produce todo un robo de vacas, de caballos en el sur de Mendoza, el sur de San Luis, el sur de Córdoba, el sur de la provincia de Buenos Aires, vacas que son transportadas por la cordillera en ese camino de los chilenos hacia Chile, donde son vendidas, ¿sí? E implicaba socavar la seguridad social y económica y política de la Confederación Argentina desde el otro lado de la cordillera, como parte de la geopolítica beligerante de Inglaterra contra la Argentina. Calfucurá llega en ese contexto, pero cuando está de este lado de la cordillera, se da cuenta en el contacto con los caciques indígenas, los pampas, los tehuelches, los ranqueles, que podían vivir bien, porque Juan Manuel de Rosas tenía hecho todo el tratado vigente con los caciques y los proveía de alimentos, de frazadas, de medicamentos, los hacía vacunar contra la viruela, hierba, azúcar, alcohol, yeguas. Rosas cumplía su palabra, los caciques lo sabían, era la ley de Rosas que se cumplía para todos por igual, era el sistema americano de Rosas que integraba en la patria a todos por igual. Entonces cuando Calfucurá se entera de eso, manda a su hijo Manuel Namuncurá a parlamentar con Juan Manuel de Rosas y rápidamente se ponen de acuerdo y celebran el Tratado del Pino en 1836. Calfucurá es integrado como coronel del ejército de la Confederación Argentina. Calfucurá lleva la divisa punzó con el color rojo punzó propio de Artigas en el sistema de los pueblos libres, y acá era un sistema de los pueblos libres, la Confederación de Pueblos Criollos e Indígenas, que era la Confederación Argentina.